Buenas tardes. Bienvenidos a la lectura del Semario de Hildebrand en sus 13, el día viernes 22 de diciembre del año 2023. Primero voy a leer los titulares. Hackermate. Una organización de piratas cibernéticos entra en el sistema de la Policía Nacional del Perú y secuestra documentación valiosa y secreta. Pide un rescate para devolverla y pone como fecha límite el 30 de enero de 2025. El APRA nunca muere. La conexión alanista resultó clave en la conducta de Benavides. Confesiones de Juliana. Genocidio en Gaza. Boluarte fue cómplice de los 49 asesinatos. Exministra Patricia Correa redacta su historia. Y el Congreso complace al crimen organizado. Siempre recomiendo la lectura del semanario. Son 6 soles. Aquí está la edición del día de hoy. Y también recomiendo lo que es el yapeo, el plineo. Aquí está la llamada de la tribu. Aquí está el perrito simpático, el código QR. Yapeen, plineen, ayudemos a la prensa libre. Como digo, está 6 soles, menos que una hamburguesa. Leamos e informémonos. Yo sé, ahorita estamos, a 2 días de Navidad, Nochebuena, Navidad, pero les pido que mientras que estemos con sus seres queridos, comiendo, celebrando, 2 cosas. Una, tratemos de reventar menos cohetones por gatos, perros que podamos tener o que nuestros vecinos puedan tener. Y 2, pensemos en las víctimas de las matanzas que hemos tenido desde comienzos de año y también diciembre del año pasado. Muchas familias no van a tener a su gente, a todos, en la mesa este 24, este 25 de diciembre. Pongamos un momento en su lugar. ¿Okay? Es un periodo difícil. Los diciembres últimamente han sido muy difíciles. Bien, vamos a comenzar. El APRA nunca muere. El abogado José Luis Aullón y el exministro Hernán Garrido Leca, el de las cajas de documentos desaparecidas en masa, eran parte del equipo sombreado de Patricia Benavides. Un delator premiado los puso al descubierto. Esta es por Américo Zambrano. La bomba explotó el lunes 4 de diciembre. Aquel día, Jaime Villanueva, quien fuera el asesor más importante de Patricia Benavides, señaló que el exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado afín José Luis Aullón Dalorto influyeron ante la Junta Nacional de Justicia para que Benavides sea nombrada nueva fiscal suprema y de esta manera pudiera ser elegida fiscal de la Nación en junio de 2022. Villanueva, a quien se le ha asignado el Código de Colaborador Eficaz número 33-2023, ofreció en simultáneo otra revelación. Aseguró que Garrido Leca y Aullón también habrían realizado gestiones ilícitas ante la Junta Nacional de Justicia para que se designe a Juan Antonio Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control, o ANC, del Ministerio Público en julio del año pasado, según el acta fiscal de transcripción de información contenida en la declaración del ex asesor de Benavides. Con Benavides y Fernández Gerí en el Ministerio Público, de acuerdo con el testimonio de Villanueva, el ex ministro aprista y el abogado del sodalicio, el grupo religioso investigado por abusos sexuales en el Perú, acumularon un extraordinario poder para interferir en investigaciones fiscales de su interés, sabotear casos emblemáticos, favorecer a ciertos investigados y perseguir a fiscales incómodos. La tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICOP, que lidera la recientemente reincorporada fiscal Marita Barreto, es que Garrido Leca y Aullón promovieron el nombramiento de Benavides como fiscal suprema debido a que, abro comillas, tenían investigaciones pendientes por resolver en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, así como en el Equipo Especial de Fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, cierro comillas. Es decir, fue un intercambio de favores, un modus operandi que luego Benavides instauraría en el Congreso de la República a través de su consejero principal, Jaime Villanueva. Garrido Leca es un conocido miembro del Partido Aprista Peruano. Fue titular de las carteras de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Salud durante el segundo gobierno de Alan García. El 8 de abril de este año, la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial del caso Lava Jato,
formalizó investigación preparatoria contra el exministro aprista Hernán Garrido Leca y otros 9 congresistas y dirigentes del APRA por los $200.000 que Odebrecht aportó para la campaña electoral de Alan García en 2006. En esta investigación preparatoria por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, fueron comprendidos además del exministro Garrido Leca, el dirigente histórico del APRA y hoy abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, Luis Alba Castro, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Esquén, César Sumaeta, Luciana León, así como los militantes apristas Luis Antonio Gasco Bravo y Franklin Chávez Montenegro. Siempre que leo el nombre de Mauricio Mulder me acuerdo esto de perro de chacra, es inevitable. Fue entonces cuando Garrido Leca y Aullón, por intermedio de Benavides, se acercaron primero al fiscal Rafael Vela en busca de una solución para sus problemas. Y al no recibir ningún tipo de favorecimiento, trazaron un plan para sacarlo de la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato, y con ello interferir en las investigaciones que involucran tanto a los clientes de Aullón como a los dirigentes del partido aprista, según el EFICOP. José Luis Aullón Dalorto, de 75 años, es socio fundador del estudio Aullón y Aullón Abogados Economistas, notoriamente vinculado al APRA. La firma ha tenido como clientes a Garrido Leca, a la exparlamentaria Luciana León y a Jorge del Castillo. Benavides y Aullón son doctores, entre comillas, de la Universidad a las Peruanas, a la que la Superintendencia Nacional de Educación Superior, o la SUNEDU, denegó el licenciamiento debido a que infringió diversas condiciones mínimas de calidad especificadas en la ley universitaria. Fue Aullón el que presentó a Hernán Garrido Leca con Patricia Benavides, afirmaron diversas fuentes de la Fiscalía. El jefe del área penal del estudio Aullón y Aullón Abogados Economistas, Brian Berríos, es uno de los 2 abogados que representa a la jueza Emma Benavides Vargas, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, en la investigación sobre el presunto cobro de sobornos a cambio de liberar a procesados por narcotráfico. En los primeros meses de 2023, según la manifestación de Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llamó a Rafael Vela para pedir expresamente que reciba a Aullón. El abogado Aullón, abro comillas, quería hacer unas consultas sobre el trámite de unas copias que habían sido remitidas a las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos por parte de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, en relación con una investigación que compromete a uno de sus clientes más importantes, el sodalicio. En esa entrevista, Aullón le dijo a Vela que la investigación contra el sodalicio había sido archivada por el fiscal superior de crimen organizado, Pedro Calderón, y que por lo tanto el fiscal provincial Lizardo Pantoja Domínguez, de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, no tenía potestad para calificar un documento que ya había sido revisado por otro despacho fiscal. Posteriormente, Jaime Villanueva le indicó a Vela que Benavides, abro comillas, se encontraba muy incómoda, porque el fiscal Lizardo Pantoja, abro comillas de nuevo, no resolvía el pedido de su amigo José Luis Aullón, y le advirtió que dicha incomodidad también lo alcanzaba a él, porque, abro comillas, no hacía nada para ayudarla, de acuerdo con la manifestación de colaborador eficaz. Vela le recordó a Villanueva que los fiscales son autónomos. Por si fuera poco, otro miembro del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez, archivó una investigación contra la periodista Paola Ugaz, coautora, junto con Pedro Salinas, del libro Mitad monjes, mitad soldados, que expuso una serie de testimonios de abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos por Luis Fernando Figari, fundador del Grupo Sodalicio de Vida Cristiana, Ugaz es hasta hoy víctima de una campaña de desprestigio orquestada por un portal web ligado al sodalicio y 2 medios de comunicación vinculados a la ultraderecha que controla el Congreso, El Diario Expreso y Willax TV. José Luis Aullón, el abogado del sodalicio, estaba desesperado, abro comillas. El sodalicio era un cliente estrella de Aullón porque era el que más plata le daba, así que tenía que hacer hasta lo imposible por destruir al equipo de fiscales de Vela, y lo hizo con la ayuda de Benavides y de Fernández Gerí, dijo un fiscal a este semanario.
Villanueva también relató a Eficop que Benavides montó en cólera luego de la extradición del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos el 23 de abril pasado. La fiscal de la Nación, según Villanueva, abro comillas, se encontraba muy ofuscada y había ordenado que ningún fiscal del equipo de Lava Jato participe en el protocolo de recepción de Toledo. Cuando Toledo llegó a Perú, la cuenta oficial del Ministerio Público en la red social X, o antes Twitter, difundió una serie de fotografías en la que Benavides aparecía junto a Toledo durante la lectura de sus derechos fundamentales. Poco después, sin embargo, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, ofrecieron declaraciones a la prensa y precisaron que la fiscal de la Nación no había tenido ningún grado de participación en la extradición del exmandatario peruano. Al parecer, este incidente zanjó el futuro de Vela al interior de la fiscalía. Días después, según la confesión de Villanueva, Garrido Leca y Aullón le hicieron saber a Benavides que habían trazado un plan para que Fernández suspenda a Vela por la vía administrativa y luego de ello pudieran sacarlo de la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato. A partir de entonces, el jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, José Fernández Gerí, inició las acciones de acoso contra el fiscal Rafael Vela y también contra el fiscal José Domingo Pérez. Villanueva contó que le advirtió a Vela que, abro comillas, Fernández Gerí no iba a parar hasta suspenderlo y que sería mejor que se busque una defensa legal, pues el actual jefe de la ANC había sido nombrado en el cargo con ayuda de Hernán Garrido Leca y del abogado José Luis Aullón y, abro comillas, les debía ese favor. Vela apeló la suspensión, bueno, Vela fue suspendido, ¿no? Apeló la suspensión y fue citado para el 10 de noviembre a fin de que brinde sus descargos respectivos. En la víspera de esa audiencia, Vela transmitió un descanso médico por un dolor en la espalda y envió el documento a Benavides a las 11:35 p.m. del 9 de noviembre pasado. Benavides, según la declaración de Jaime Villanueva, filtró el descanso médico del fiscal Rafael Vela a la prensa próxima. El documento fue exhibido en el programa Computers de Willax TV el 10 de noviembre como si se tratara de un certificado falsificado. Batres estuvo especialmente repugnante aquella noche. En una columna difundida en el portal Canal B, Erasmo Wong defendió ardorosamente a Benavides y aseguró que, abro comillas, no podemos dejarla sola en esta batalla porque nuestro futuro está en juego. La JNJ, prosiguió Wong, pretende liberar a Castillo y restituirlo en el poder, pretende encarcelar a los congresistas para cerrar el Congreso y pretende destituir a la FN, fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para poner un fiscal caviar criminal que persigue opositores, los encarcele y finalmente se establezca el criminal y genocida socialismo del siglo XXI en el Perú. El estilo de Botras latía detrás de esa histeria. De verdad, esto de la mafia caviar y no sé. Se me pegó la etiqueta del té. No sé qué me hace reír, de verdad, ¿no? Es como este enemigo, el cuco, ¿no? Villanueva declaró que el 23 de noviembre él y otro asesor de Benavides, Miguel Girao Isidro, se encontraron en el Congreso con el secretario de la ANC, Rudy Aguedo del Castillo. Villanueva dice que le reclamó a Aguedo por la demora de Fernández Gerí para confirmar la suspensión de Vela. Según Villanueva, Aguedo les dijo que Fernández Gerí, abro comillas, no lo suspendía porque tenía temor de que Benavides no lo destituyera de la coordinación especial del equipo especial Lava Jato y las fiscalías de lavado de activos. Villanueva y Girao, según el colaborador eficaz, le aseguraron que Benavides sí lo haría. Al día siguiente, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmó la suspensión de 8 meses y 15 días contra el fiscal Vela. Inmediatamente después, el sábado 25 de noviembre, Benavides alistó la resolución para dejar sin efecto el nombramiento de Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato de las fiscalías de lavado de activos y nombró su reemplazo a la fiscal Marina Mendoza, quien formaba parte de su equipo de serviles 24/7. La semana pasada, sin embargo, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, fumigó el área y dejó sin efecto el nombramiento de Mendoza, enviándola de regreso a su plaza de origen en La Libertad. En su confesión ante el Eficop, Jaime Villanueva aseguró que Benavides coordinó con Aullón y Garrido Leca para presionar a Fernández Gerí a fin de que decidiera pronto la suspensión de Vela.
Este testimonio indica que estos dos personajes vinculados al APRA estuvieron detrás de las maniobras para descabezar y, en consecuencia, destruir las investigaciones realizadas por el equipo especial del caso Lava Jato y las fiscalías de lavado de activos. El exministro aprista aseguró, sin embargo, que, abro comillas, nunca he tenido una reunión con el señor Fernández Gerí y el señor Aullón para tratar ningún tema. Abro comillas de nuevo. Que yo recuerde, nunca hemos estado los tres juntos en ninguna parte, dijo. Bien, para los que pensamos pues que el APRA ya estaba, no sé, pues en caída, parece que no. Son menos de los que eran antes, pero para qué tienen pues tantos años que saben cómo fregar, incluso siendo pocos, ¿no? Las pulgas pequeñas son las que más pican, dicen, ¿no? La verdad que sí, pero al menos ya sabemos que hay pues todo un sancochado entre ellos, Patricia Benavides y esta componenda de tratos bajo la mesa, los cuales ya he leído las semanas pasadas, ¿no? Favorecer a algunos, archivar investigaciones de otros. Por otro lado, no me sorprende que Erasmo Wong, que está siendo investigado, también tenga vela en este entierro, junto con su emisario, pues este personaje despreciable, Philip Butters. Bien, vamos por otra noticia. Esta es un poco más chocante, ¿no? Hablando justamente de lo que decía, hablando de lo que son las matanzas que hemos tenido, ¿no? Esta es de Sonia Ullón. Boluarte fue cómplice de los asesinatos. A un año de la masacre en Ayacucho, Patricia Correa, exministra de Dina Boluarte, exministra de Educación, cuenta por primera vez detalles que pintan de cuerpo entero a la actual presidenta de la República. Aquí tenemos pues a Dina Boluarte marchando junto a los militares contenta. Tenemos a un militar con su fusil apuntando a la gente. Y tenemos también a Patricia Correa, ¿no? Muy bien. A ver. El jueves 15 de diciembre de 2022, cerca de las 10 de la noche, poco después de que las Fuerzas Armadas dispararan a matar y acabaran con la vida de 10 ciudadanos en Ayacucho, entre ellos 2 menores de edad, Dina Boluarte recibía en su despacho a sus todavía ministros Patricia Correa Arangoitia y Yair Pérez Brañez. Su rostro no denotaba mayor angustia frente a lo que estaba ocurriendo. Correa, que hasta ese momento era titular de la cartera de Educación, con el celular en la mano le enseñó uno a uno los videos que daban cuenta de la masacre en Huamanga, donde los militares y policías habían disparado a la población durante 7 horas. Además, le mostró testimonios recogidos en las redes sociales, ya que los grandes medios no daban cuenta de estos hechos, y también reportes de la Defensoría del Pueblo, la de ese entonces. Abro comillas. Esta no es la información que yo manejo. Esta información no la tengo completa, repetía Boluarte, mientras sus ministros le daban cuenta de la gravedad de los hechos. Pese a que intentó parapetar según una supuesta desinformación que sostenía que, abro comillas, la población había emboscado a la policía y por eso había ingresado a los militares, Boluarte no realizó, sin embargo, ni una sola llamada para comprobar esa versión. Es decir, escuchó a Correa y a Pérez como si recién se estuviera enterando de la matanza, pero no hizo absolutamente nada para remediar la situación. Abro comillas. Ella nos recibe y nosotros le expresamos la razón por la que estábamos ahí. Ese momento del encuentro es crucial y pudo cambiar el rumbo del país y evitar la tragedia que luego se dio en Puno, pero ella finalmente no hizo nada, recuerda Correa. Y agrega, abro comillas, yo no solo voy para expresarle mi renuncia, también le pedí explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo y le dije que en ese momento debía convocar de manera urgente un Consejo de Ministros extraordinario, que saliera a pedir perdón en un mensaje a la nación y que exigiera la renuncia del primer ministro y de los ministros del Interior y de Defensa, que en ese momento era Otárola, porque ellos eran los responsables políticos de esas muertes. Patricia Correa, educadora de profesión y con maestría en gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también recordó que junto a su ex colega Pérez Brañez solicitaron a Boluarte que no acudiera al día siguiente a una actividad militar en Chorrillos, como un gesto de desagravio al pueblo de Ayacucho. Boluarte, por supuesto, asistió, y mientras los ayacuchanos al día siguiente lloraban a sus muertos baleados por las Fuerzas Armadas,
ella se da un baño de popularidad militar con esas mismas Fuerzas Armadas y celebraba en la ceremonia de graduación de oficiales en la Escuela Militar de Chorrillos. Abro comillas. Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esa tarea tan sacrificada de controlar el orden interno, declaró ese día Otárola, ministro de Defensa, que Boluarte siguió conservando como tal hasta unos días después, cuando lo nombró presidente del Consejo de Ministros. Abro comillas de nuevo. Ella, Boluarte, nos dijo que al día siguiente tomaría acciones, que iba a hacer cambios y tomaría decisiones, recuerda Correa. Y cuenta que a la mañana siguiente, viernes 16, volvieron a Palacio de Gobierno, que estaba lleno de militares, y se encontraron esta vez sí con el verdadero rostro de la jefa de Estado. Abro comillas. Yo esa noche no había podido dormir. Estuvimos en Palacio desde las 8 a.m. y no la esperamos. Cuando nos vio, lo que nos dijo fue que en ese momento el país requería de un gobierno fuerte, firme y con mano dura, a lo que yo le respondí que habían muerto civiles a manos de militares y que lo único que hacía fuerte un gobierno era la democracia sin violencia, recuerda Correa. Boluarte, más militarizada que nunca, insistió que no había otra salida, que para solucionar la crisis hacía falta mano dura. El encuentro en esta ocasión fue breve porque Boluarte estaba premiada por ir a Chorrillos, al evento militar. Tras esto, ambos ministros dejaron sus respectivas cartas de renuncia en la mesa de partes de Palacio. Fueron los dos únicos ministros de la presidenta que renunciaron aquella vez por las muertes de Ayacucho durante las protestas. Lo que sorprendía también durante los 6 días que duró su gestión como ministra de Estado fue la indolencia de casi todo el gabinete. La misma tarde de los sucesos en Ayacucho, en el chat de los ministros, donde también estaba Dina Boluarte, la ex ministra de Educación pidió explicaciones a los ministros de Defensa y del Interior sobre lo que estaba ocurriendo en Huamanga, y nadie dijo nada. Luego el ex ministro de Cultura, Jair Pérez, envió un video donde se veía que los militares disparaban contra la población. Tampoco hubo ninguna reacción. Silencio sepulcral. El día anterior, la ministra Ania Pérez se refería a los manifestantes como terroristas y delincuentes, mientras que la ministra de Salud de entonces, Rosa Gutiérrez, la que recibía los reportes de muertos y heridos del país, exigía más firmeza para solucionar la crisis. Abro comillas. Cuando se debatió el 13 de diciembre de estado de emergencia, se habló de la amenaza terrorista. Yo solicité que eso no podía entrar de una manera tan ligera porque no teníamos esa evidencia. Pedí que se retirara la palabra terrorismo, recuerda Correa. Sin embargo, Otárola finalmente presentó ese día un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia por 60 días en varios distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, y lo justificó, abro comillas, debido al accionar de la organización terrorista Sendero Luminoso Facción Braem y la simbiosis existente entre esta organización terrorista y las organizaciones criminales nacionales, según se lee en el acta del Consejo de Ministros del 13 de diciembre. Recién el 17 de diciembre, 2 días después de la masacre en Ayacucho, Boluarte convocó a Consejo de Ministros solo para responder con más represión. Ese día, el único punto en la agenda fue declarar la inmovilización social obligatoria en la provincia de Huamanga. Correa y Pérez no asistieron porque ya habían renunciado. Ya no había quien cuestionara las decisiones de los militares, que parecían haber tomado el mando sin necesidad de dar un golpe de Estado. Antes de pasar a la siguiente nota, creo que ya lo he dicho antes en el canal, lo más sencillo, ¿no?, para controlar una situación que ni siquiera pues, era injustificada, es entrar a balazos, ¿no? De verdad, es lo más sencillo, lo más brutal, ¿no?, en vez de buscar soluciones democráticas, porque se supone, y es lo que toda esta gente de la derecha bruta y achorada dicen, es que viven defendiendo la democracia. ¿Cómo defiendes la democracia? Pues atentando contra la vida de las personas. ¿Cómo defiendes la democracia si se supone que esas personas están marchando y es un derecho manifestarse? Que alguien me lo explique, ¿no? La verdad, lamentable, pero por otro lado necesario pues leer las palabras de Patricia Correa, porque así de algún modo consolidamos esta imagen de Dina Boluarte, que ella no se cree ser Margaret Thatcher. No tengo idea quién cree ser en estos momentos, sinceramente, pero
Espero que dentro de poco sea una presa más en una cárcel. Bien, ahora paso a leer Fractura coyuntural de la fujiderecha. Este es de Ronald Gamarra, ¿no? Está en la página 13. Y esta nota habla un poco de lo que está pasando dentro de la derecha bruta y achorada. Ok. Fractura coyuntural de la fujiderecha, Ronald Gamarra. Este año político llegó con un adelanto de varias semanas, cuando el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo cerró por mano propia su breve presidencia al fracasar en la tentativa de dar un golpe de Estado con un discurso calcado del que pronunció Fujimori el 5 de abril de 1992. La intentona de Castillo quedó malamente desbaratada en algunas horas y dio con él en la cárcel. Fue el final de un gobierno caótico, desorientado, opaco y salpicado de graves escándalos de corrupción. El Congreso, mayoritariamente opositor, llegaba a ese momento igualmente desprestigiado y despreciado por su propia corrupción e indiferencia a la realidad del pueblo. Lo lógico y conveniente para el país en esas circunstancias era convocar a elecciones generales, pero no ocurrió así. Dina Boluarte asumió la presidencia y desde el juramento dejó bien claras sus intenciones de quedarse hasta completar el periodo del año 2026. Eran, por cierto, las mismas intenciones de la mayoría congresal, que se asumió vencedora y con derecho a cosechar los frutos de la victoria, empezando por la conservación y la ampliación de sus privilegios. Desde ese mismo instante quedó sellado un entendimiento central entre Dina Boluarte y la mayoría congresal, basado en el mutuo apoyo para conservar sus puestos de poder. No obstante, en los días siguientes estalló una fuerte protesta social, sobre todo en el sur del Perú, que se prolongó por el espacio de varias semanas hasta febrero. La respuesta del gobierno fue brutal, llegando al uso de armas y munición de guerra en la represión, causando alrededor de 50 fallecidos. Okay. Así terminaba la primera parte del año, con Dina Boluarte y el Congreso superando el vendaval de la protesta sobre una montaña de cadáveres. Okay. La segunda parte del año vio la consolidación paulatina del régimen sobre la base de una triada. El gobierno de Dina Boluarte, cuyo factotum es el premier Otárola, la mayoría derechista del Congreso bajo la batuta del Fujimorismo, con la complicidad servil del serronismo, y una figura que iría adquiriendo cada vez mayor protagonismo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sobre esta base, el poder reaccionario anidado en el Parlamento se lanzó una operación cada vez más ambiciosa de copamiento de las instituciones del Estado, con la finalidad esencial de controlar los órganos jurisdiccionales y electorales para asegurarse impunidad y direccionar las elecciones. Cuando parecía inminente la victoria de la coalición corrupta, se produce un hecho inesperado, que abre el tercer momento del año político. Una investigación impecable, hecha por un grupo especial de fiscales, pone al descubierto la trama corrupta encabezada en el Ministerio Público por la propia fiscal de la Nación y su complicidad con numerosos congresistas. Ante ello, el Parlamento intensifica sus esfuerzos por destituir a la Junta Nacional de Justicia, que a su vez ha suspendido del cargo a la fiscal de la Nación. En el momento decisivo, sin embargo, parte de la coalición mafiosa no se atreve a atropellar a la JNJ, haciendo evidente una fractura en la derecha. Creer que esto pone fin a la persecución contra la Junta Nacional de Justicia sería un grave error. La Junta y la democracia se mantienen, tal como lo confirman los pasos que dan para repudiar el sistema interamericano de derechos humanos. La fractura de la fujiderecha es coyuntural y no tardarán en restablecer la unidad de acción. Sin embargo, las nuevas circunstancias deben ser aprovechadas por las fuerzas democráticas para contragolpear la hegemonía de la coalición mafiosa, obligarla a rendir cuentas e ir a la renovación total del Congreso y el gobierno, como debió hacerse tras la intentona de Pedro Castillo hace poco más de un año.
Estaba leyendo otra nota aquí, no la voy a leer ahora, ¿no? Pero una de las cosas que está hablando es por qué. ¿Por qué fracasa el último momento en el cual se intenta pues tumbar a la Junta Nacional de Justicia? Y algunos dicen que por miedo, porque no alcanzó los votos, miedo a la ciudadanía, miedo a la censura internacional, básicamente una discusión entre la misma derecha. Todas las opciones creo que son válidas, quizá hay un poco de todo, ¿no? Pero lo que sí creo es que justamente tomemos quizá estas fiestas como un descanso antes de volver a las calles, ¿no? Antes de comenzar a pedir esa salida democrática que hace tiempo necesitamos y que merecemos, ¿no? Tenemos un Congreso deslegitimado en teoría, ¿no? En las encuestas. Pero realmente, como dije ya cuando leí el semanario, me parece la semana pasada, si eso no se cristaliza en algún tipo de movimiento, iniciativa social, ciudadana, esto no va a quedar, pues no, va a quedar en nada. Y es lo que tenemos que tratar de hacer. Si no, realmente vamos a seguir pues a merced de esta suerte de, como dije en el momento, novela negra, tragedia, qué sé yo, en la cual el aparato político de ahora, este aparato totalmente corrupto, va a copar las instituciones y no vamos a tener a dónde ir. Bien. Esa nota se llama Fracaso del Estado, de Rafael Belaúnde Aubry, o Aubry. Okay. Me gustó porque me pareció interesante como el carácter medio histórico, ¿no? En su obra Historias, Heródoto imaginó un diálogo entre celebridades persas de hace 2500 años sobre las diversas formas del poder político. Vendrían luego Platón y Aristóteles para ampliar aquellos conceptos seminales hasta que Polibio, ya en el siglo II a.C., sintetizara a sus antecesores y sostuviera que las tres formas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, inexorablemente degeneraban hacia sus respectivas derivadas: tiranía, oligarquía y oclocracia, salvo que se optara por un sistema mixto que contrapesara las distintas formas originales. Y aquí después hace un recuento pues, de cómo ha ido avanzando desde el cristianismo, el asentamiento cristiano, renacimiento, medioevo, renacimiento, ¿no? Y pasó aquí. Paradójicamente, conforme la administración social se moderniza y jerarquiza en una estructura burocrática que monopoliza la coacción legítima, es decir, conforme surge el Estado moderno, este comienza a distanciarse del control de la sociedad y a perfilarse como un ente independiente que soslaya la representatividad ciudadana privilegiando sus propios intereses a costa de los de la colectividad a la que simula servir. Así ha sucedido, por lo menos en los países subdesarrollados, circunstancia que indujo a Octavio Paz a sostener que el Estado moderno terminó manifestándose como un amo más terrible que los antiguos tiranos y déspotas. Fue así que la delegación sumisa sustituyó a la representación acotada de la democracia verdadera y surgieron al interior del aparato estatal feudos aislados dedicados a procurarse privilegios y arrogarse prerrogativas que previamente conculcaron a la sociedad que exprimen y aborregan. Como si eso fuera poco, la precariedad de los derechos ciudadanos, endémica en nuestro tiempo, en nuestro medio, ha venido acompasada por el paulatino deterioro del nivel profesional de los operadores del Estado, cuyos comportamientos resultan muchas veces incompatibles con las más elementales exigencias de decoro y la decencia. Cuando el Estado asfixia con inquina el libre albedrío de los forjadores de riqueza, cuando restringe la difusión de la propiedad y la recela, cuando se ensaña con exacciones a los pobres, la prosperidad resulta inalcanzable, salvo para los privilegiados. El fracaso histórico del Perú republicano se debe a esa asfixia, al sinsentido de pretender una república de súbditos y no de ciudadanos, y a la contumacia de seguir persistiendo en el intento. Dos cosas sobre esta nota. Una, pensaba en un video, no sé si se acuerdan,
y si no, voy a tratar de dejar el link en la descripción, ¿no? Hace unos años salió un patita que tiene un canal que se llama Why Maps, creo, en el que, español, si que no me equivoco en el que explicaba la crisis de Siria, ¿no? Parece que el mundo está en crisis constante, ¿no? Explicaba la crisis de Siria en unos, creo que 5 minutos, 10 minutos, no me acuerdo, o 12 minutos, era muy poco tiempo, y dibujaba mapas, y a partir de mapas explicaba la crisis. Me da una pena porque el tipo me parecía que tenía muy buenas ideas, no sé por qué no continuó pues, con la iniciativa, pero uno de los últimos videos que le vi al canal fue uno en donde explicaba la democracia y por qué nosotros ya no vivíamos en democracia, sino en repúblicas de gobierno representativo. Pero que, al estilo de 1984, se había utilizado la palabra democracia para reemplazar esto de la república de gobierno representativo, ¿no? Para hacernos creer que una cosa era otra. Y yo siento que efectivamente nosotros ahorita no estamos viviendo en democracia, ¿no? Hace mucho tiempo. Todavía no llegamos a una tiranía, pues a una dictadura, pero ya estamos en un régimen mixto, pero de por sí antes no vivíamos en una democracia como tal, porque para que la democracia funcione, todos tenemos que tener acceso a educación, por ejemplo, para saber cómo votar. Y creo que ya lo he mencionado en un momento. Los poderes que tenemos en estos momentos no les interesa educar a la gente. No les interesa que leamos, no les interesa que consumamos arte, no, les interesa que seamos empresarios, que ganemos plata. Eso es lo mejor, ganar plata, ¿no? Por favor, busquen César Acuña, meme andante, en YouTube. César Acuña tiene plata. ¿Qué significa eso? Que es o sea, creo sinceramente que hemos invertido los valores aquí, ¿no? Tener plata no significa ser un buen ciudadano, no significa ser una buena persona necesariamente, y a veces significa tener inteligencia, o no inteligencia en todo caso, para, no sé, para ser un ser humano competente, ¿no? No estoy descalificando tampoco a toda persona que tenga dinero, pero ciertamente casos como en la cuña, pues tenemos, ¿no? Y otra cosa que pensaba también, ¿no? Con respecto a lo que decía esta nota, es acerca de cómo realmente en el Perú las cosas no han cambiado tanto como nos ufanamos, ¿no? Celebramos el fútbol, celebramos el ceviche, pero racismo, clasismo, centralismo siguen existiendo. Si no, preguntémonos por qué la mayor parte de muertos en las protestas han pasado en el interior del país, no aquí. Bien, y quiero terminar con los matices, la nota de Hildebrand, nazis de hoy, ¿no? Bien, voy a leer solamente algunas partes. Lo que está haciendo Israel, habla de lo de Israel y lo de Gaza, ¿no? Lo que está haciendo Israel tiene todas las trazas de un genocidio transmitido en tiempo real. Es la venganza arrasadora de un pueblo que reclama haber sido elegido por Dios para hacer su voluntad. Y la voluntad de ese Dios, según el gobierno de Netanyahu, es acabar con los palestinos, destruirlos, despedazarlos, borrarlos del mapa. Por eso es que el primer ministro israelí se ha permitido mostrar un mapa del, abro comillas, nuevo Medio Oriente, donde ya no figura ningún territorio palestino, ni siquiera el arrinconado trozo que le queda en Cisjordania. Convertido en un estado teocrático racista, Israel quiere evaporar un pueblo como si de las batallas milagrosas y nacionalistas de la Torá se tratara, para quedarse con su territorio. Lo hizo hace 75 años, lo viene haciendo desde 1967 y lo está haciendo a grandes pasos en Cisjordania. Ahora Israel aspira a quedarse en Gaza y crear allí un anexo botín para disposición de sus colonos. Para este crimen, del que somos pusilánimes testigos, Israel cuenta con el apoyo degenerado de los Estados Unidos y el silencio asustado de los europeos, siempre prescindibles y de costado. Y el resto calla. Y de ese silencio mundial, el lobby israelí, presente en el Perú también, obtiene la tácita autorización para continuar su tarea masacradora. La matanza de Gaza es parte de la infamia de estos tiempos. Nos piden que los ricos sean más ricos, que los pobres se resignen, que el Estado desaparezca, que lo privado cunda, que el bien común sea maldito, que la codicia sea una meta, que el mercado decida,
que la mano invisible nos toque los pudores y que pongamos a Milton Friedman en una estampita del Opus Dei. Y no contentos con eso, nos piden el alma. ¿Nos piden, digo? No. Nos exigen que aceptemos que matar civiles y niños es una necesidad y que nuestra anuencia es importante para combatir el terrorismo de Hamás. Como si alguna vez hubiésemos sido partidarios de Hamás, como si nos hubiesen condenado el terrorismo de cualquier apellido. Perdón, como si nos hubiésemos condenado al terrorismo de cualquier apellido. Esta nota está muy buena, creo que indigna. Las fotos también son muy fuertes, son muy, muy fuertes. Creo yo que a veces las palabras junto a las imágenes pueden ayudar mucho a entender cosas, ¿no? La indiferencia puede llegar a ser un crimen. Plantémonos eso ante lo que está pasando en Gaza, ante lo que sigue pasando en Perú, ante estas personas que vamos seguramente a ver en la cena navideña, cuando compartamos el pan, el panetón, el pavo con parientes, que estén tan alejados de nosotros por lo político y que digan, sin siquiera despeinarse, sin que se les mueva un pelo, que debemos salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tratemos de decirles eso, que la indiferencia es un crimen, que es muy fácil juzgar al Perú, pues, desde la comodidad del privilegio que algunos tienen. Bien, eso sería todo por hoy. Por favor, compren el semanario Hildebrand, 6 soles, plineen, yapen, apostemos por la prensa libre. Aquí está, como digo, el perrito simpático. Y tengan una feliz Navidad, ¿no? Y nos vemos pues pronto.